su Biblia, si gusta, a Génesis 41. Génesis capítulo 41, por favor, versículo 52. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos en esta linda tarde a la casa del Señor. Si tiene su Biblia, vamos a abrirla, por favor, ahí al capítulo 41 de Génesis, versículos 52. Y declara la palabra del Señor ahí en Génesis 41, 52. Y al segundo le puso el nombre de Efraín, porque dijo: Dios me ha hecho fértil en la tierra de mi aflicción. Y un poeta, observando por su ventana una tormenta en medio del verano, una lluvia muy recia, golpeando y sacudiendo la tierra, pensó en ese momento no en la tormenta recia que estaba cayendo, sino que observó más allá de su mente, más que eso. Y en su mente miraba muchas flores de todos colores y verde por todos lados con esa tormenta. Luego se imaginó mucha belleza y mucha fragancia por todos lados. Y déjeme decirle que hay veces que cuando las tormentas y las dificultades vienen a nosotros como hijos del Señor, a veces decimos: Señor, ya no puedo más. Ayúdame, Señor, me está lloviendo sobre mojado. ¿Qué está pasando, Señor? Pero como hijos de Dios tenemos que confiar en las promesas del Señor y mirar más allá de las tormentas. Porque es ahí, hermanos, después de la tormenta, donde va a venir la calma y donde vendrán todas las clases de bendiciones espirituales. Porque Dios es bueno para con nosotros. Las luchas y las pruebas no están diseñadas para destruirnos. Incluso las enfermedades. La palabra de Dios declara que muchas cosas de esas son simplemente para la gloria y para la honra del Señor. Pero todo depende con qué clase de ojos observamos esas cosas. Acompáñeme, por favor. Bendito Padre, que esté en los cielos, Señor. Padre, en esta noche bendecimos su poderoso nombre. Le damos gracias, Padre, por lo bueno que usted es. Señor, henos aquí, sus hijos. Padre, gracias porque en este día hemos venido ante su presencia, Señor, para renovar fuerzas, Señor. Para buscar más de usted, Señor. Para escudriñar su preciosa palabra, Señor. Y recibir, oh Todopoderoso, el maná que usted envía por medio de ella, Señor. Bendiga en esta noche, Padre, a cada hijo, cada hija que están presentes aquí en su obra. Bendiga también, Señor, a todos los que nos están mirando en la confortabilidad de sus hogares, Padre. Sea con nosotros en esta noche. Le entregamos, Señor, el orden del servicio y pedimos, Señor, que usted derrame tormentas de bendiciones. Derrame su lluvia, Padre, la lluvia de su Espíritu Santo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Adoremos, hermanos.
este camino donde tantas cosas se me piden a mí. Hoy te quiero decir que esa fuerza no vendrá de ti, bajará del cielo un poder supremo que te hará decir: no tengo miedo, seguir. Jesús ha prometido conmigo ir. Las cosas que antes no podía yo vencer, las enfrento y las venzo porque estoy en Él. No tengo miedo, seguir. Jesús ha prometido conmigo ir. Las cosas que antes no podía yo vencer, las enfrento y las venzo porque estoy en Él. Con Él todo venceré. Con Él todo venceré. Jesús abrió el camino, cumplió todas las cosas y triunfante ser. Hoy quiere darte a ti esa misma virtud. Recíbela por fe, tu vida cambiará. La fuerza Él te dará y también podrás decir: no tengo miedo, seguir. Jesús ha prometido conmigo ir. Las cosas que antes no podía yo vencer, las enfrento y las venzo porque estoy en Él. No tengo miedo, seguir. Jesús ha prometido conmigo ir. Las cosas que antes no podía yo vencer, las enfrento y las venzo porque estoy en Él. Con Él todo venceré. Con Él todo venceré. Amén. Siempre venceremos con nuestro Jesús, porque recordemos que cuando hay problemas, Él no nos los va a quitar, nos va a enseñar a vivir con ellos y a salir adelante con ellos. Amén. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús,
solo en su nombre confiaré. Y en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. Y en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es fiel. Él es Dios, Él es Rey. Y en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe, justificado por la fe. Amén, gloria a Dios. En mi corazón hay un clamor, deseo insaciable, me rindo a ti, mi Dios, entregado iré en pos de ti. Benditos los sedientos, pues su sed saciarás. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu, para poder proclamarte, y testigo yo seré de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu, para poder proclamarte, y testigo yo seré de Jesús.
deseo insaciable. Me rindo a ti, mi Dios, entregado iré en pos de ti. Benditos los sedientos, pues su sed saciarás. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu, para poder proclamarte, y testigo yo seré de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu, para poder proclamarte, y testigo yo seré de Jesús. Quiero más de tu aceite fresco, tú me das de tu poder. Verlo caer, anhelo yo, hasta que el mundo te haga a ti su Señor. Quiero más de tu aceite fresco, tú me das de tu poder. Verlo caer, anhelo yo, hasta que el mundo te haga a ti su Señor. Quiero más de tu aceite fresco, tú me das de tu poder. Verlo caer, anhelo yo, hasta que el mundo te haga a ti su Señor. Quiero más de tu aceite fresco, tú me das de tu poder. Verlo caer, anhelo yo, hasta que el mundo te haga a ti su Señor. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu, para poder proclamarte, y testigo yo seré de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu, para poder proclamarte, y testigo yo seré. Quiero más de tu aceite fresco, tú me das de tu poder. Verlo caer, anhelo yo, hasta que el mundo te haga a ti su Señor. Quiero más de tu aceite fresco, tú me das de tu poder. Verlo caer, anhelo yo, hasta que el mundo te haga a ti su Señor. Quiero más de tu aceite fresco, tú me das de tu poder. Verlo caer, anhelo yo, hasta que el mundo te haga a ti su Señor. Y llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu. Yo iré a proclamarte, un testigo yo soy de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu. Yo iré a proclamarte, un testigo yo soy de Jesús. Amén, gloria a Dios. Bienvenidos una vez más, esta es su casa, la casa del Señor. Tomen asiento, por favor. Hablando del aceite fresco, ¿verdad? Es la presencia del Santo Espíritu de Dios. Y qué importante, con su permiso, ¿verdad? Nos movemos un poquito la máscara, tenemos la sana distancia. Es importante tener el Espíritu Santo de Dios vivo, ¿verdad? En fuego, ¿verdad? No tenerlo entristecido ni tenerlo en pausa. Es por eso que siempre venimos a buscar de su santa y preciosa presencia. Pero los creyentes sabemos que la iglesia, ¿dónde inicia? En casa. Seréis testigos en Jerusalén, ¿verdad? Dice la palabra. Salud, hermanas. Dice que la iglesia empieza en casa y después derramamos hacia Judea, Samaria y hasta el último rincón de la tierra. Así es que bienvenidos, hermanos. De igual forma, los que nos acompañan a través del internet, que el Señor tanto nos hable aquí
a nosotros, la iglesia de Calvary Chapel East Anaheim, el centro en este caso, como a nuestros amigos, hermanos que nos acompañan en esta tarde, ¿verdad? Tenemos una tarde bien preciosa aquí en este lugar y aquí, pues yo tengo frío, no sé ustedes, ¿verdad? Porque gracias a Dios que tenemos todas las condiciones que nos da el Señor, ¿para qué? Para escudriñar su palabra sin ningún estorbo. Y hablando de la palabra, mañana miércoles tenemos servicio estudio bíblico en el libro de Eclesiastés a las 7 de la tarde en Calvary Chapel East Anaheim. El Imperio y La Palma están cordialmente invitados. El jueves, ¿qué hay el jueves aquí a las 7 de la tarde? Oración, ¿verdad? Así es que están cordialmente invitados, no solo ustedes, hermanos y hermanas, sino los que nos acompañan a través del internet. Y el domingo tenemos servicio a las 8:15 de la mañana. Así es que vengan y acompáñenos. Y ya el domingo a las 11 de la mañana vamos a estar en el gimnasio. Volvemos de nueva cuenta a nuestro servicio regular, en nuestro espacio regular allá en la iglesia grande en East Anaheim. Así es que si a usted le gusta y está enamorado del Señor, mi hermana Flor está enamorada del Señor y cada uno de nosotros, si usted quiere, digamos, dobletear ese día, pues de aquí se va al segundo servicio a las 11. Así es que si tiene esa oportunidad y ese deseo en su corazón, hagámoslo, Señor. Qué mejor que estar envueltos en las cosas espirituales. Amén. Y máxime que en estos tiempos pues ya las cosas se han puesto, de por sí dice la palabra que el día es malo, que tiene su propio afán, entonces no nos espantemos, ¿verdad? Más bien aferrémonos a nuestro buen Dios. Amén. ¿Tenemos Biblia? ¿Y la leemos? Como que algunos no dijimos muy convencidos, ¿verdad? Pero si tenemos la palabra del Señor es para escudriñarla, para atesorarla, para vivirla, ¿verdad? Así es que acompáñenme por favor al libro de Deuteronomio, capítulo 11. Seguimos avanzando en el quinto libro del Pentateuco de la Torá, el libro de Deuteronomio, también conocido como la segunda ley. Deuteronomio capítulo 11, versículo 1 en adelante. Cuando estemos ahí nos dicen amén. Amén. Allá en casa también saquen su Biblia, porque es bien importante, ¿verdad? Escudriñar la palabra y aprenderla. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Perfecto. Deuteronomio capítulo 11, versículo 1. Les cuento que yo había llegado ya sin lentes este día, ¿verdad? Andaba algo afanado este día. Y llegué a mi casa y me vine rápido y se me olvidó, lo que nunca me pasa, se me olvidó dónde tengo los millones de dólares, la cartera. Y se me olvidaron pues lo importante, los lentes, ¿verdad? Pero en el nombre del Señor dijimos, el Señor nos va a ayudar y así vamos a hacerle, ¿verdad? Pero gracias a Dios que mi esposa y mis hijos me los trajeron, ¿verdad? Así es que gloria a Dios por eso, ¿verdad? Entonces empezamos con el versículo 1, amén. La palabra del Señor dice así, si gusta subrayar eso que dice, amarás. Hablando el Señor a su pueblo a través de Moisés. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. ¿Cuántos días? Todos. Qué tremenda instrucción. Ahí podíamos, yo creo, quedarnos toda la vida en ese versículo 1, ¿verdad? Escudriñándolo, pero mejor vamos a esperar que el Señor venga por nosotros, ¿verdad? Y seguimos avanzando en versículos. Amén. Versículo 2, y comprended hoy, dice Moisés, porque no hablo con vuestros hijos, que no han sabido ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido, y sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto a Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra. Y lo que hizo al ejército de Egipto, a sus caballos y a sus carros, cómo precipitó a las aguas del mar rojo sobre ellos, cuando venía tras vosotros, y Jehová los destruyó hasta hoy. Y lo que ha hecho con vosotros en el desierto, hasta que habéis llegado a este lugar. Están a las puertas de Canaán, recuerden eso. Y lo que hizo con Datán y Abirán, hijos de Eliab, hijos de Rubén, cómo abrió su boca la tierra y los tragó con sus familias, sus tiendas y todo su ganado en medio de todo Israel. Mas vuestros ojos han visto todas las grandes obras que Jehová ha hecho. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, le damos gracias, Señor, por su fidelidad. Gracias porque usted es bueno. Gracias por su provisión, Padre Santo, de su Hijo que nos ha rescatado de la vana manera de vivir, esa vida pecaminosa, esa vida de inmundicia, Señor. Y Padre Santo, usted nos ha traído a su luz admirable, Señor, otorgándonos salvación. Ayúdenos, Señor, a no tenerla por poco, no escatimarla por poco, Señor, sino al contrario, Señor, valorarla, Señor, ser agradecidos de que usted nos ha rescatado en esa cruz del Calvario, no comprándonos con piedras preciosas, Señor, sino al contrario, con esa sangre
roja, esa sangre preciosa, esa sangre carmesí que limpia los pecados del mundo, porque usted es el Cordero, Padre Santo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, Señor, y clamamos a su Santo Espíritu para que nos guíe en todo momento, para que abra nuestros oídos espirituales, Señor, y que esta semilla, Padre Santo, caiga en tierra fértil y produzca el 100%, Señor. De igual forma, pedimos por Jessica, los jóvenes, Señor, que de igual forma, Señor, usted hable a esta nueva generación, así como está hablando esta nueva generación en este momento, Señor. Y gracias por la vida de nuestra hermana Sandra, Padre, por ese don que le ha dado, Señor, que ha puesto a sus pies. Sígalo usando, Señor, en gran manera, Padre. Y todos se lo ponemos a sus pies en el nombre de Cristo Jesús y su iglesia amada dice. Amén. ¿Sabían que somos la iglesia amada? Amén. Déjenme voltear un poquito para acá, a ver quién estamos por acá, hermanos. No se me vayan a dormir, ¿verdad? Porque muchas veces no voltea uno, ¿verdad? Así es que si se están durmiendo, los que estamos cerquitas, pues ahí como dice el pastor, con el codo, ¿verdad? Para estar atentos. Entonces, un versículo bien importante, son todos los de la Biblia, ¿verdad? Especialmente el versículo 1 aquí. Y lo vamos a, con la ayuda del Señor, escudriñar, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver, si el Señor lo permite y no viene antes, ¿por qué amar a Dios? ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Se fueron, hermanos, o no? ¿Se han hecho esta pregunta, hermanos? ¿Por qué amar a Dios? Pues yo esta semana me la hice y la verdad que, mire, yo no tenía canas y hasta canas me salieron, hermanos. Y me preguntaba, ¿por qué amar a Dios? ¿Cómo amarlo? ¿Qué hacer para amarlos? Siempre nuestro pastor nos pide que pongamos un versículo los jueves aquí. Ese versículo es bien importante. ¿Alguien sabe el versículo que dijo la hermana Nati? Nada más, no decirlo, sino qué capítulo, qué libro. Segunda de Crónicas, ¿se acuerdan? 7:14. Habla de primero, si se humillare mi pueblo. Entonces es bien importante eso, aprender a humillarnos, ¿verdad? Aprender a no tener la dura cerviz. O sea, dura cerviz es el orgullo, hermanos. No ser orgullosos, porque realmente, como dijo, no voy a decir el término, ¿verdad? Pero como dicen, no somos nada, ¿verdad? Pero gracias a Dios que en la presencia del Señor somos piedras preciosas, dice. Así es que es bien importante para aprender a amar al Señor, humillarnos. ¿Amén? ¿Nos hemos humillado alguna vez? No me digan amén nada para darme el avión, hermanos, hay que decirlo como es, ¿verdad? Entonces, amarás pues a Jehová tu Dios, dice el versículo 1, y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos. ¿Cuánto? Todos los días. Les dice, amarás. ¿Amamos? ¿Sabemos amar? Por supuesto que sabemos amar porque somos hijos de Dios, ¿verdad? Debemos estar convencidos de esos, hermanos. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué Israel debía amar a Dios? O sea, ¿por qué los debía amar? Y me imagino que ellos también en algún momento se preguntaron, ¿verdad? Y podríamos decir que ¿por qué Israel debía amar a Dios? Es porque Él los creó. ¿Quién creó a Israel? Exacto, Dios. Génesis 1:26, el Señor, bueno, nuestro Dios representó a las tres personas, ¿verdad? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, dijo, hagamos al hombre, en Génesis 1:26. Y en el 1:27, pues la palabra tiene poder, la palabra de Dios, y dice, y crió Dios al hombre. Entonces, ¿Israel se hizo por sí solo? No, ¿verdad? Entonces, una de las razones para amar a Dios de parte de Israel es que Dios los hizo, hermanos. Amén. Y Génesis así lo dice. Entonces, podemos decir, ¿por qué Israel debía amar a Dios? Otra opción es, porque Él los escogió como su pueblo. ¿Cómo amar a alguien pues, que no es nada mío, decimos, ¿verdad? Pero Dios dice que los escogió como su pueblo, hermanos. Y eso ya lo hemos visto hace unos capítulos. Anote Deuteronomio 7, versículo 6, no vamos a ir ahí. Deuteronomio 7, versículo 6, donde dice que Él los escogió como su pueblo. Porque dice que Jehová, su Dios, hermano, los miraba como un pueblo santo, los miraba como un pueblo especial. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Otra razón de por qué Israel debía amar a Dios, hermanos, dice que no solo porque los escogió, sino que Dios, Jehová, los amó. Así dice la palabra, note Deuteronomio 7, versículo 8, dice, Jehová os amó. ¿A quién? A Israel. Y el profeta Jeremías más adelante, en el capítulo 31, versículo 3, dice que Jehová se manifestó, dice, a mí ya hace mucho tiempo, y le dio algo bien importante, le dice que con amor sempiterno
con amor eterno te ha amado, por lo tanto te prolongué misericordia. O sea que el amor de Dios, les dice, es eterno para su pueblo Israel, hermanos. A pesar de los pesares de lo que hemos visto del pueblo de Israel, dice el Señor en Jeremías 31:3, hermanos, que Él los ama con amor eterno. Y si es eterno, ¿para cuánto es? Pues eterno, ¿verdad? Muy bien, hermana Lupita, pero para toda la vida. Para toda la vida, porque ese es el amor de Dios, hermanos. ¿Cómo se sienten escuchar que el amor de Dios es para siempre? No como el hombre, ¿verdad? Porque nosotros los hombres le juramos mucho amor y promesas a las mujeres, pero cuando no estamos en el Señor, pues cambiamos la situación conforme a nuestras emociones, ¿verdad? No es un amor como el de Dios, es otro tipo de amor, pero ese no es el punto ahora, ¿verdad? Entonces, hermanos, Jehová, Dios, el Dios de Israel, él mismo se reconocía, otra forma para que lo amaran, como su libertador, el libertador de Israel. ¿O quién liberó a Israel del pueblo de Egipto, de la esclavitud? Dios, Dios. Y Éxodo 22, anote Éxodo 22, dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, o sea, de casa de esclavitud. Yo soy, el gran yo soy Jehová tu Dios. Él se autoproclama, ¿verdad? Él se nombra porque Él los escogió como su pueblo escogido, su nación santa. Entonces aquí vemos este primer versículo, hermanos, que inicia con la frase, amarás. ¿Se imagina que a uno le digan, tienes que amar a Dios? Si somos ya redimidos por la sangre preciosa, pues es en automático que tenemos que amar a Dios, hermanos. Entonces a Israel les dice, amarás pues a Jehová tu Dios. Y si Israel, hermanos, amaba a Dios, a Jehová, pues iba a vivir en obediencia, ¿verdad? Es un fruto, amar, obedecer, y por supuesto, si amaban a Dios, vivían en obediencia, ¿qué iban a recibir? Bendiciones, exactamente. Es por eso que el Señor les instruye aquí en este versículo, hermanos, amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, estatutos, decretos y mandamientos todos los días. Porque el camino del Señor es un camino de santidad, hermanos. No podemos hoy decir, Señor, hoy vas a ser mi Señor al 100%, pero mañana pues me voy a echar una canita al aire, le voy a dar un poquito de gusto a mi carne. No es así. La palabra del Señor dice que lo debemos de amar y obedecer todos los días. ¿Para qué? Para que Él nos bendiga, ¿verdad? Y Él nos bendice de diferentes maneras. Versículo 2. Hoy nos vamos a ir tempranos, hermano, temprano, como a las 9:30, ¿está bien? No, nos vamos a ir temprano ahora, ¿verdad? Versículo 2 dice, comprended hoy, o sea, entiendan de una vez, ¿por qué no hablo con vuestros hijos que no han sabido ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido? ¿Por qué ahorita no me estoy dirigiendo a sus hijos? Porque ellos no saben lo que el Señor ha hecho con nosotros aún. Tal vez les hemos platicado, ¿verdad? Pero ellos no han vivido no han vivido junto con nosotros en nuestro caminar como creyentes lo que Dios ha hecho con nosotros. Entonces aquí le está hablando a la segunda generación, no a la tercera generación. Por eso dice, no estoy hablándole a sus hijos, o sea, no se hagan, es para ustedes, así dice el Señor, ¿verdad? Entonces dice, ¿por qué no hablo con vuestros hijos que no han sabido ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido, y sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto a Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra, y lo que hizo al ejército de Egipto, a sus caballos y a sus carros, cómo precipitó las aguas del mar Rojo sobre ellos cuando venían tras vosotros, y Jehová los destruyó hasta hoy, y lo que ha hecho con vosotros en el desierto hasta que habéis llegado a este lugar. Jehová le está hablando ¿a quién? A la segunda generación. No le está hablando a la tercera generación, que son pequeñitos, que no vivieron nada de esto. Y esta segunda generación, pues ellos vivieron lo que pasaron sus padres, ¿verdad? Esa primera generación que cayó postrada en el desierto. Y le hablaba a aquellos, el Señor, que un día fueron niños y niñas, pero que hoy ya tenían una edad adulta. Es bien importante eso, ¿verdad? Porque ¿de quién es el reino de los cielos, hermanos? De los niños. Los niños cuando son niños, no jovencitos, no tienen de qué preocuparse si el Señor los llama, ¿verdad? Si se los lleva, porque ellos van directamente a Él. Pero ya un jovencito que sabe discernir entre lo bueno y lo malo, aunque los niños sabemos que de igual forma hacen sus maldades, digamos, porque tienen la naturaleza pecaminosa, el ser humano de que nace,
aquí el Señor le está hablando precisamente a los que ya son adultos, hermanos. Los que tienen el discernimiento de lo bueno y lo malo y los que vivieron todas estas situaciones que vivió la primera generación. Entonces dice la palabra del Señor que no les está hablando a la tercera, a los chiquitos, digamos a los nietos de los que ya fallecieron, ¿verdad? Y les está diciendo que a esa generación que fueron niños y niñas, que hoy son adultos y que no sufrieron las consecuencias, hermanos, que pasaron sus padres. Porque el Señor no es injusto, hermanos, Él no es injusto, ¿verdad? Y les dice, ustedes vieron las 10 plagas, vieron las maravillas que hice. Cuando pasaron las 10 plagas, ¿dónde estaba viviendo el pueblo de Israel? En Egipto, y específicamente, recordemos, en la tierra de Gosén. Ahí el Señor los tenía bien protegidos, ¿verdad? Donde estaban bien acomodados, ¿verdad? Dice, ustedes vieron cuando cruzamos el Mar Rojo, porque cruzaron solos o el Señor iba con ellos. Por eso, ustedes vieron cuando cruzamos el Mar Rojo. Ustedes vieron cuando el ejército de Faraón, cuando los iban persiguiendo, quedaron atrapados en medio de las aguas. ¿Y qué pasó con ellos y todos sus carros? Fueron destruidos, perecieron, les dice. Ustedes vieron la derrota de Faraón, que era el hombre más importante en ese momento en la tierra conocida de acuerdo a un ser humano, ¿verdad? Dice, ustedes vieron, fueron testigos de que cuando tuvieron sed, ¿qué les proveí? Pues agua, ¿verdad? Pues agua. Cuando tuvieron hambre, ¿qué les proveí? Pues alimento, maná, ¿verdad? Cuando tenían frío, ¿la columna de qué? ¿Ya lo hemos visto? De fuego. ¿Sí? De fuego, ¿verdad? Y en el día, la nube, ¿verdad? Para protegerlos del calor, ¿verdad? Dice, ustedes vieron todo eso en el desierto. Y esta generación, hermanos, que estamos viendo, esta nueva generación de hombres y mujeres, ahora adultos, vieron esas maravillas y esas grandezas de Dios. Por eso es bien importante instruir al niño en el camino de la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que empiecen desde pequeños a ver las grandes maravillas que hace nuestro Dios. Amén. Y lo hacemos, instruimos al niño, a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Nos respondan, como dice el pastor, es entre Dios y nosotros, ¿verdad? Pero es un mandato que hay que hacer. Y si dice, si hay que hacer lo bueno y no lo haces, ¿nos cuenta por qué? Por pecado nos cuenta. Así es que hay que hacer lo que el Señor siempre nos dice, ¿verdad? Entonces, hermanos, esta generación vieron la grandeza junto con los levitas, ¿verdad? Los levitas fueron resguardados, no habían sufrido esa mortandad que tuvo la primera generación. Y ahora, hermanos, les dice, están a un paso, dice, hasta que habéis llegado a este lugar. ¿A dónde? Están a un paso de entrar a Canaán, a la tierra prometida. Porque fue la promesa que hizo Dios desde Abraham, ¿verdad? Hasta Isaac y Jacob y hasta este momento, ¿verdad? Les está diciendo, ustedes ya los he traído hasta aquí y ustedes han sido testigos de las grandes maravillas que he hecho con ustedes, con todo el pueblo, incluso con los que perecieron, ¿verdad? Versículo 6. Y lo que hizo con Datán y Abirán, hijos de Eliab, hijos de Rubén, cómo abrió su boca la tierra y los tragó con sus familias, sus tiendas y todo su ganado en medio de todo Israel. Mas vuestros ojos han visto todas las grandes obras que Jehová ha hecho. Les vuelve a repetir lo mismo, ¿verdad? Datán y Abirán eran de la tribu de Rubén. Rubén era el primer hijo de Jacob. Entonces, los estudiosos dicen que a Datán y Abirán, bueno, la palabra también lo dice que se reunieron con Coré para hacer un total, dice, de 250 varones. Hasta ahí eran 250 varones de los hijos de Israel, dice la palabra. Eran los príncipes de la congregación, los del consejo, varones importantes de renombre, dice número 16:12, esta información, ¿verdad?, que nos da la palabra. Y el asunto era aquí que estos personajes querían rebelarse contra Moisés y Aarón. Les querían quitar el mando que puso el Señor. Pero no se estaban rebelando al ser humano, se estaban rebelando ¿a quién? A Dios, porque Él fue el que puso. Es como si aquí yo quisiera tomarle golpe de estado al pastor y me quedo con el púlpito abrazado. A mí no me puso de pastor, lo puso el Señor, los escogió a ellos. Entonces esto es lo que querían hacer. Y aquí menciona a Datán y Abirán, hijos del Eliab, que se unieron precisamente a Coré. Y menciona la tribu de Rubén. Tal vez ellos pensaron que por ser la tribu primera, los primogénitos, tenían el derecho de tomar el liderazgo. Ellos se quejaban de que nos has traído a un lugar donde estamos pereciendo. ¿Pero por qué perecían? Por su rebeldía, hermanos. Un viaje que debería durar tal vez una semana, seguían 40 años y ellos seguían dando vueltas, ¿verdad? Hasta que perecieron la gran mayoría. Entonces, aquí vemos, vamos a la palabra, que ellos se rebelaban a Dios. Porque, como con Pablo, le dijo, ¿por qué me persigues? Le dijo Jesús. Pablo era el perseguidor de la iglesia, Saulo en ese entonces, y él no dijo, ¿por qué persigues a la iglesia? Le dijo, ¿por qué me persigues a mí? Entonces, cuando el Señor escoge a un siervo para que le sirva,
pues si alguien quiere atentar contra ese mandato, esa disposición del Señor, es atentar, querer atentar, ponerse a los golpes, hermanos, contra el Señor. Entonces, Datán y Abiram, vamos a ver lo que les pasó. Por favor, anoten Números 16, versículos 32 y 33. Yo se los leo. Números 16, versículos 32 y 33. La palabra del Señor dice así. La palabra dice que abrió la tierra su boca y ¿qué? Los tragó a ellos. A sus casas, pongan atención hermanos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Sheol, a la profundidad del centro de la tierra, hermanos. ¿Cómo se fueron? Vivos, o sea, sintieron en carne propia lo que les estaba pasando. Se abrió la tierra y ahora sí que dijeron, trágame tierra. Y la tierra se los tragó, pero por su rebeldía, por su pecado, por atentar contra Dios y contra sus siervos. Contra sus siervos. Y dice que descendieron vivos al Sheol, los cubrió toda la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Si descendieron al Sheol, por supuesto que perecieron, pero hay más bien desaparecieron de la congregación de Israel. O sea, el Señor aplicó su justicia, aplicó su disciplina, aplicó su castigo para estas personas que estaban retando a Dios y sus designios, hermanos. Entonces, por eso aquí se nos vuelve a mencionar, como lo podemos ver más atrás en el Antiguo Testamento, a Datán y Abiram, hijos de Eliab, y a Coré, que hicieron esa rebelión y murieron, hermanos. Murieron. No podemos rebelarnos contra las disposiciones de Dios, y más con hombres santos como era Moisés y Aarón, que estaban encargados de lo que es el sacerdocio levítico, hermanos. Entonces Israel, hermanos, el Señor les seguía instruyendo. ¿Por qué? Porque Israel tenía una especie de carácter infantil. A nuestros niños, cuando les decimos, haz esto para hacer algo correcto, ¿cuántas veces se los tenemos que decir para que nos obedezca? Yo creo que toda la vida, ¿verdad? Son niños, son jóvenes, son adultos, y lo seguimos diciendo, pero mi hermanita Reina está riendo, algo se acuerda, ¿verdad, hermanita Reina? Entonces, Israel seguía teniendo un carácter infantil, hermanos, hasta este punto. Y había por eso que instruirlos en todo momento, recordarles. Porque si ustedes tal vez a lo mejor puede haber alguien que se canse y decir, bueno, siempre están hablando lo mismo. Es lo que Deuteronomio nos trae. Siempre el Señor está tratando con su pueblo. ¿Por qué? Porque no quiere que tropiece, hermanos. Si te digo esto es porque no quiero que te equivoques, dice el Señor, ¿verdad? Porque es la guía, la guianza precisa, la guianza espiritual, ¿verdad? Entonces Israel seguía teniendo un carácter de niño, había que instruirlos en todo momento, era un pueblo terco. ¿Terco como quién? Las mulas son tercas, ¿verdad? Las mulas son tercas, no obedecen, ¿verdad? Entonces Israel era un pueblo terco que no obedecía. A pesar de que el Señor estaba dice y que los disciplinaba, ellos seguían. Era un pueblo ciertamente inclinado ¿a qué? A la idolatría, hermanos. Y es entendible, ya lo hemos dicho, porque ellos venían de vivir pues, por generaciones, 400 años en Israel, en Egipto, un pueblo con cientos, miles de ídolos. Entonces era entendible eso, pero el Señor por eso es que les daba su guianza, ¿verdad? Les daba su instrucción, les daba su palabra. Y a Israel, pues era como decía la semana pasada mi hermano Rafael, era un pueblo de dura cerviz, que siempre, a pesar de que el Señor les proveía a todos, ellos seguían erguidos, como que si de ellos viniera todo lo que recibían, ¿verdad? Por lo que eran. Tal vez era precisamente el orgullo que tenían, como dice Éxodo 32:9, un pueblo altivo, un pueblo orgulloso, era un pueblo rebelde, hermanos. Porque cuando estamos en desobediencia, ¿qué somos? Rebeldes. ¿Amén? ¿O no? Más que mi hermana Flor está de acuerdo con la palabra, no conmigo, ¿verdad? Si estamos en desobediencia, como estaba Israel en muchos momentos, pues estamos en rebeldía, ¿verdad? Amén. Entonces, aún con todo, hermanos, aún con todo lo que pasaba con Israel, aún con sus fallas, sus pecados, hermanos, Jehová seguía siendo su Dios. Porque Él dice que con amor eterno los amó. Por tanto, ¿qué? Dice que les prolongó misericordia. Ahí les está mostrando, ¿verdad? Que a pesar de lo que ellos estaban viviendo, el Señor amaba y ama a su pueblo. ¿O Israel desapareció por sus pecados? Somos testigos, ¿verdad? Que Israel está presente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando dice la palabra que prolongó misericordia, ahí está el pueblo de Israel y nosotros podemos confirmar que la palabra es fiel y es verdadera, no falla, es infalible, como es nuestro Dios. ¿O nuestro Dios falla en lo que dice?
No falla. Él dijo, los he amado por la eternidad y los voy a amar por la eternidad y por tanto les doy más crédito. Sigo confiando en ustedes. Y es por eso que los tiene ahí, como el reloj espiritual, ¿verdad? Por eso debemos estar siempre enfocados en Israel y orar por ellos. Sean bendecidos los que te aman, dice la palabra. Entonces hay que bendecir y orar por Israel, hermanos, para que el Señor se siga manifestando grandemente. Amén. ¿Nos vamos o seguimos? Pues le seguimos, bueno, ya dijeron, le seguimos, ¿verdad, hermanos? Entonces, hermanos, ¿cuál era el pedido especial que tenía Israel? Versículo 1. ¿Qué les pidió el Señor? Fuerte. ¿Qué le pedía el Señor al pueblo de Israel? Que lo amaran. Exacto. ¿Qué le pedía? Y esa es la clave aquí. Israel tenía un pedido especial, hermanos: amar a Dios. ¿Cuál es el pedido? La solicitud, el mandamiento: amar a Dios. Eso les pedía. ¿Por qué? Tal vez porque Dios los creó, los escogió, los rescató, dice su palabra, ¿verdad? Y algo bien importante, los amó. O si alguien nos ama, nosotros lo vamos a odiar. No es la naturaleza que nos puso Dios, ¿verdad? Entonces, Israel, su mandato era amar a Dios. Y nosotros como iglesia, hermanos, tenemos el mismo pedido, el mismo mandamiento. ¿Cuál es? Amar a Dios. ¿Cuál es el pedido de la iglesia? ¿Y el pedido de Israel es diferente? O sea, es lo mismo, ¿verdad? Dios nos pide tanto a Israel como a nosotros amarlo. ¿Amamos a Dios? ¿Y por qué debemos amar a Dios? La verdad que cada vez que me pregunto eso, si lo notan, me siguen saliendo canas. La verdad es que, ¿por qué? Porque la mente, especialmente la mía, es chiquita, ¿verdad? Nuestra mente es finita, es cortita. No podemos entender, la verdad, no podemos decir, bueno, tal vez a lo mejor ustedes sí, pero yo no entiendo por qué el Señor nos ama, hermanos. No lo alcanzo a entender, ¿verdad? Siendo de dónde venía uno, ¿verdad? Hablando de la inmundicia del pecado. ¿Cómo es que el Señor se fijó en mí? ¿Nunca se han preguntado eso? Pues pregúnteselo ahora si no lo han preguntado, ¿verdad? Entonces la iglesia tiene el mismo pedido, hermanos, ¿qué es? Amar a Dios. Entonces es la misma pregunta: ¿por qué debemos amar a Dios? Y al igual que Israel, porque Él nos creó. Amén. Dicen los hermanos y hermanas que Él nos amó primero y que Él nos amó. ¿Y qué, hermana? Porque Él nos hizo imagen y semejanza. Y cuando leen más adelantito, cuando entró el pecado, se voltea el asunto ese. Primero fuimos hechos a imagen y semejanza, y después cuando entra el pecado dice la palabra que es a semejanza e imagen. Pero ese es otro estudio, hermanos, que seguimos esperando al Señor, nos da tiempo, un día lo vamos a ver, ¿verdad? Mientras tanto seguimos aquí. Pero Salmo 100, versículo 3. Salmo 100, versículo 3. Anótelo, yo se los voy a leer. Salmo 100, versículo 3. Gracias a mi hermano Rafael que ahora sí está como pulpo ahí atrás, ¿eh? Está como pulpo tanto en el sonido como en la computadora. Reconoced que Jehová es. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, dice su palabra. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entonces, ¿quién nos hizo? Ese es una, digamos, algo para amar a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos hizo, hermanos. ¿Por qué nos hizo? Pues, ¿por qué nos hizo? Bueno, porque Él le plació hacernos. Yo no sé por qué me hizo. Pues la palabra, si la escudriñamos, nos dice, ¿verdad? Entonces, hermanos, esa es una forma de respuesta de por qué debemos amar a Dios, porque Él nos hizo. Entonces, ¿por qué debemos amar a Dios? Al igual que Israel, porque Él nos escogió, hermanos. O nosotros escogimos a Dios para amarlo. O le dijimos: Dios, te escojo para que me ames. ¿Alguien le dijo así a Dios, hermanos? Y no queríamos nada con Dios, esa es la verdad. Y todavía muchos no queremos nada con Dios. Entonces, Él nos escogió, hermanos. Él nos escogió porque recuerden que a los suyos vino. ¿Y qué pasó con los suyos? No le reconocieron. ¿Por qué? Porque estaba el coronavirus y el Señor traía la máscara. No. A los suyos vino y los suyos no lo reconocieron, dice Juan 1, 11 y 12. Mas a los que lo reconocimos, ¿verdad? Dice que creímos en su nombre, nos dio potestad ¿de qué? Ser llamados hijos de Dios. Entonces, por eso lo amamos, porque entramos, ahora sí como cuando Él dijo que Israel no lo aceptó, les voy a dar
voy a traer otro pueblo para darles a celos a ustedes, y ahí entramos nosotros, hermanos. Entramos como de rebote, ¿verdad? Pero qué grande es la misericordia. Ahora somos llamados hijos de Dios, hermanos. Entonces es otra forma en agradecimiento de amarlo. ¿Por qué? Porque Él nos escogió. De igual forma el apóstol Pedro en primera de Pedro 2:9, ya no lo sabemos, dice que somos ese pueblo santo, esa nación escogida, que Él nos escogió como reyes y sacerdotes. ¿Para qué? Para anunciar todas sus maravillas. ¿De dónde están sus maravillas? Y aquí están sus maravillas. Porque Él ha hecho maravillas con nuestras vidas. ¿O seguimos siendo los mismos pecadores de antes? ¿Seguimos siendo o no? Fuerte, hermanos y hermanas. Bueno, no todos dicen que no, ¿verdad? Pero de eso se trata, por eso venimos al hospital, para que el Señor siga trabajando en nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿lo amamos por qué? Porque Él nos escogió. Por supuesto que lo amamos. Pero, ¿por qué debemos amar a Dios, hermanos? ¿Saben por qué? También, porque Él nos amó. ¿Nos amó o nos amó? ¿Qué dice Juan 3:16? Ya se lo saben. Porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, de tal forma nos amó, hermanos, que dice que envió a Cristo Jesús para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, hermanos. Entonces, lo amamos, ¿por qué? Porque nos amó, y tanto nos amó que dio a su Hijo. ¿Quién tiene hijos aquí? No, ¿quién tiene? Digo, ¿quién tiene? No, que si ¿quién tiene? Digan yo, o levanten la mano. ¿Darían su hijo a que perdiera su vida por mí? No, que me aman, pues. No, ¿verdad? Por supuesto que no. Y si alguien les pone eso en su mente y su corazón, pues no es algo del Señor, ¿verdad? ¿A quién se probó dando al hijo? Abraham, ¿verdad? Pero era una prueba, ¿verdad? Pero si el Señor ya dio a su hijo, ¿por qué alguien de nosotros va a dar su vida por otra persona? Aunque dice la palabra que el pastor da su vida por... Ahí lo pongo en predicamento a mis hermanos, ¿verdad? Pero no. Si el Señor ya dio a su hijo, no hay necesidad de eso, hermanos. No hay necesidad de eso. El Señor me lo bendiga y nos guarde. Por cierto, tenemos que seguir orando por nuestros pastores en estos tiempos que son más difíciles cada día. Entonces, amamos al Señor porque Él nos amó. Eso dice su palabra. Entonces, hermanos, todos somos hermanos, ¿verdad? No hay ni un primo ni prima. Hermanos y amigos. El principio para amar a Dios es tener a Cristo Jesús en nuestras vidas. Porque Él es el camino, ¿verdad? Juan 14:6. Él es la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre, nadie llega a conocerlo, nadie llega a amarlo, nadie llega a tener una relación personal con Él si no tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Amén. Entonces, ese es el principio para amar a Dios, en que tengamos a Cristo Jesús como ¿qué? Como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y ya casi nos vamos, hermanos, unas hora y media más y nos vamos, ¿verdad? Pero hermanos, pregunta, y ustedes piénsenlo nada más, no lo respondan. ¿Podemos vivir en obediencia y no amar a Dios? No, que lo pensaran, hermanos. Porque nos van a escuchar allá los del internet, ¿verdad? Van a decir, ¿qué pasa ahí? ¿Podemos vivir en obediencia y no amar a Dios? Que lo piensen, hermanos. Sujétense. Mateo 15:8, anote Mateo 15:8. E Isaías 29:13 dice lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, ahorita lo vamos a decir. Este pueblo, que dice el Señor, de labios me honra, mas su corazón está bien cerquita de mí. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Le hablaba a su pueblo, a los escribas y fariseos, dice que les estaba hablando el Señor Jesús. Muchos de ellos, al igual que los saduceos, que eran, vamos a decir, otra secta, eran parte del Sanedrín, y los del Sanedrín pues eran los líderes ahí quienes eran los encargados de administrar el templo, ¿verdad? Y ellos eran los que administraban la justicia precisamente, ¿verdad? Ellos eran los intérpretes de la ley, de la Torah, el Pentateuco y la ley sagrada. Ellos disponían, ¿verdad? Ellos daban supuestamente solución a muchas cosas. Ellos conocían la Escritura, por supuesto que conocían la Escritura. Ellos estaban a diario en el templo. Ellos hacían rituales a diario en el templo. Ellos hacían plegarias hacia el ojo humano, ¿verdad? Parecían ante la vista de las personas que eran seres creyentes genuinos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vestían
en gran manera, ¿verdad? Su traje sacerdotal, hacían rituales, hacían las plegarias, parecían genuinos creyentes y servidores, hermanos de Dios, pero Jesús los exhibió como sepulcros blancos. Les dijo, ustedes son sepulcros blancos. ¿Qué es eso? Parece que sí son reales, pero no son. No son. Por dentro están viviendo en oscuridad, ¿verdad? Entonces, esas personas que les hablaba en Mateo 15:8 estaban de dura cerviz, estaban llenos de orgullo, hermanos. Y ese orgullo que les impedía, pues acercarse a Dios, les impedía tener ese convertimiento, ¿verdad? Y doblegarse y humillarse ante Dios. Y ejemplos, Saulo. Saulo era un buen ejemplo antes de ser Pablo. Él se decía que era de la tribu de Benjamín, ¿verdad? Fariseo de fariseos. Dice, instruido por Gamaliel, que era el gran maestro de la ley, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que Pablo conocía la palabra. Tal vez él, digamos, aplicaba bien los 10 mandamientos, ¿verdad? Seguía todos los rituales, ¿verdad? Pero, ¿cuál era el fruto de Pablo? Perseguir a la iglesia. De Saulo, perdón. Perseguir a la iglesia. Y él no tuvo un convertimiento hasta que no tuvo un encuentro personal ¿con quién? Con Jesús, que Jesús es Dios. Amén, gracias hermanos. Hasta ese momento de Saulo cambió ¿a qué? A Pablo. Tuvo un convertimiento y el Señor lo tocó en ese momento. Pero antes él seguía todos los rituales. Él conocía la ley y supuestamente vivía en obediencia, pero sus frutos no eran dignos de un hijo que podía decirse de Dios. Otro ejemplo, Nicodemo, que era de los líderes del Sanedrín. Sabía la letra, o sea, la palabra, era un líder escogido para dirigir y dar consejo, hermanos, pero no tenía un convertimiento. Ustedes estudian en Juan 3:13 en adelante, cuando el Señor le dice, si no eres nacido de nuevo, no verás el reino de Dios. O sea, alguien que conocía tanto la palabra, no sabía discernir, ¿verdad? Y ahí vemos, hermanos, que se necesita para amar al Señor tener un convertimiento total, ¿verdad?, de nuestra vana manera de vivir. Podemos nosotros ver creyentes ocasionales. ¿Cuáles son esos? Pues ya sea cada 8 que vienen, cada 8 días, cada mes, cada año, de vez en cuando vienen, ¿verdad? Entonces sabemos que ese creyente necesita convertirse. O sea, los frutos fácilmente podemos decir, y no es poner el dedo, sino discernir, bueno, este hermano necesita convertirse, necesita tener una relación con Dios. Y no lo hacemos para señalarlo, sino para que el Señor tenga misericordia. Es fácil discernirlo cuando ese creyente ocasional que viene de vez en cuando, pues por ahí lo ven dando los frutos de Gálatas 5:19, ¿verdad? Los frutos carnales. Entonces podemos decir, bueno, él necesita un crecimiento, necesita convertirse a los pies del Señor. Pero hermanos, un creyente convencido por convicción, que está aquí en todos los servicios, que sirve, que sabemos que lee la palabra, que ora, hermanos, que es un buen hermano, que ofrenda, podemos pensar que ya está convertido, ¿verdad? Porque aparentemente es un convertido, ¿verdad? Un convertido, ¿verdad? Pero hay una gran diferencia, hermanos, entre arrepentirse y tener remordimiento, ¿verdad? Eso ya lo hemos hablado. Hay una gran diferencia entre arrepentirse y tener remordimiento. Y hay una gran diferencia entre tener una conversión y un convencimiento. Platicaba hace poco, ¿verdad?, con algún hermano o hermana, que tener un convencimiento, hermanos, o una convicción es un cambio de ideas, ¿verdad? Aunque el Señor nos manda primero, antes que nada, renovar nuestra mente, nuestra forma de pensar, porque de ahí ya pasa el corazón, el cambio, ¿verdad? Pero podemos decir, no era mi caso, ¿verdad? No van a creer que será yo, era otro tipo de pecado el que tenía. Podemos decir que yo llevaba una vida de adulterio, de fornicación, de mentiras, de avaricia, de idolatría, de robo, una vida de pecado, ¿verdad? Pero alguien se me acercó con un librito, que para mí tal vez era un manual como el que le dice, instale así esta televisión, póngale el cable y conéctalo a la electricidad para que trabaje. Pero alguien se me acercó con la Biblia, con el manual, hermanos, y me enseñó que la cosa no era así como yo estaba llevando mi vida, ¿verdad? O sea, me lo mostró con la palabra del Señor, me enseñó los 10 mandamientos, y si yo era un mentiroso, y me dice ahí, aquí dice que no mientas. Ok, entonces me convence, entonces no debo de mentir.
pero el hecho de que yo esté convencido que no debo de mentir, no debo de adulterar, no debo de hacer idolatría, no debo de fornicar, no debo de matar, que mis ideas han cambiado, que mi convicción cambia, que tengo conocimiento, que sé que Dios me ama, hermanos. O sea, eso que lo entiendo, que mandó su Hijo a rescatarme de mis pecados y que más adelante en ese caminar aparente, pues me bautizo. Cuando yo me bauticé, hermanos, me di una gran enfriada, ¿verdad? Porque era un frillazo y me enfriaron y reconozco que salí siendo un pecador mojado, ¿verdad? Así salí de ese bautizo porque a mí me convencieron para bautizarme, ¿verdad? Me empujaron a bautizarme, ¿verdad? Y yo ya cuando uno se bautiza le dicen, usted ya es un hijo de Dios, un convertido, ¿verdad? Así en veces le dicen a uno, pero entonces ¿por qué me seguía inclinando al mal? ¿Por qué seguía haciendo las cosas que yo no quería hacer, hermanos? ¿Por qué hacía lo que hago no lo entendía, verdad? Porque digo, quiero hacer lo bueno, pero hago lo malo. Lo que aborrezco, eso hago. O sea, el pecado. No quiero pecar, pero eso hago. Y lo que quiero, o sea, agradar a Dios, no lo hago. Más bien hago lo que mi carne desea, ¿verdad? Entonces dice Pablo en el versículo 17 de Romanos capítulo 7, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Porque no hago el bien que yo quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pero si yo ya entendí que no debo pecar, no debo mentir, no debo tener idolatría, me bauticé esto y lo otro, ¿por qué sigo teniendo esa vida, verdad? ¿Por qué sigo haciendo el mal que no quiero hacer? Sé que Dios me ama, que Jesús me ama. O sea, yo lo sé. No estoy hablando prácticamente en mi persona, estoy hablando en contexto general, ¿verdad? Pero te digo yo, pero ¿cómo puedo amar a Dios? ¿Cómo puedo amar a Dios? Sé por qué me ama. Juan 3:16, el que más conocemos, sé por qué me ama. Anote Hechos 2:21 y Joel 2:32. Hechos 2:21 y Joel 2:32. Yo sé que me ama porque me ofrece salvación. ¿Y qué dice la palabra? Ahí dice que todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Entonces, lo amo porque Él me ofrece salvación. Puedo entenderlo en mi mente, ¿verdad? Estoy convencido de eso, que me ofrece salvación. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y alejarnos de toda maldad. Entonces, yo lo amo, estoy convencido, en mi mente estoy convencido de que lo tengo que amar porque me ofrece perdón de pecados, hermanos. Pero realmente, ¿cómo hacer para amar a Dios como le estaba pidiendo Israel? No por convicción, sino por fe. No por convencimiento, sino por fe, hermanos. ¿Cómo le hago, verdad? No por un cambio en mi forma de pensar, sino un cambio en mi vida. Como dijo el pastor el domingo, la ropa que nos ponemos no quiere decir que por dentro estamos luciendo así igual de bien, ¿verdad? Pero alguien me convenció que tengo que vestirme mejor, ¿verdad? Antes me podía venir en short a la iglesia, pero alguien me convenció que tenemos que darle lo mejor al Señor en cuanto a en cuanto a lo que tenemos nosotros, ¿verdad? Pero es un convencimiento nada más. Jeremías 33:33, hermanos. Jeremías 33:33. O sea, me preguntaba y nos preguntamos, ¿cómo puedo yo amar a Dios? Y encuentro, hermanos, que cuando aquella persona que nos evangelizó me dice, no, pues la palabra del Señor dice que no robes. Sigue buscando y dice, aquí la palabra del Señor me dice cómo empezar a amar a Dios. Clama a mí y a ver si te respondo, dice el Señor. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor, hermanos. Jeremías 33:33. Clama a mí y yo te responderé, dice. Amén. Y te enseñaré cosas grandes. Cosas grandes. El Señor no anda por las ramas, ¿verdad? Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que clamamos al Señor? O sea, clamar es derramarse, hermanos. Patalear en la alfombra, en el piso, en el suelo, donde sea, pero clamar, porque estamos hablando de una persona que no ha sido convertido. Y si estamos hablando de amar a Dios, tenemos que estar convertidos para poder amarlo, hermanos. Podemos estar convencidos por qué Él hizo lo que ha hecho con nosotros, de dar a su Hijo. Lo podemos entender, pero eso no significa que lo amamos como Él nos los pide, ¿verdad? Entonces, clámame, dice la palabra, y yo responderé. Tenemos que clamar, ¿verdad? David, ya lo hemos dicho, clamó a Jehová. Y en mi caso, ahora sí,
porque yo no voy a hablar de mis pecados, porque dice el Señor que Él perdonó mis pecados y los puso en lo profundo de la mar y Él ya no se acuerda. ¿Y por qué yo me voy a acordar de ellos y se los voy a contar a ustedes? No hay necesidad. Si tenemos la palabra, la que nos edifica, ¿qué les va a edificar contarles de mis pecados, verdad? Si el Señor ya no se acuerda de ellos, ¿por qué nosotros nos vamos a acordar? Amén. Entonces, clamé a Jehová, hermanos, hablando de mí, y Él escuchó mi clamor. Así como David clamó en el Salmos 40, versículo 1, yo clamé ese día al Señor y escuchó mi clamor, hermanos. Y usted puede seguir leyendo los versículos 2 y 3. Y también el manual, la palabra del Señor me dice en Juan 3:3, nace de nuevo. Entonces, ¿qué tenía que hacer yo para empezar realmente a amar a Dios? Nacer de nuevo, hermanos. ¿Qué nos dice 2 Corintios 5:17? Que el que está en Cristo nueva criatura es. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las cosas, esas que hacíamos, pues ya pasaron, hermanos. Ya tenían que haber pasado, ¿verdad? Para nacer de nuevo. Entonces, la palabra me dice, nace de nuevo, Juan 3:3. 2 Corintios 5:17 me dice, sé una nueva criatura. Y sigo leyendo y viene el apóstol Pedro y me dice, arrepentíos y convertíos. ¿Qué quiere decir? Te arrepientes y te conviertes. No primero vas a decir que te conviertes y luego te arrepientes. No, es un orden. Nos arrepentimos, dice Pablo, y nos convertimos. Hechos 3:19. ¿Para qué? Para que vengan perdón de pecados, para que venga la llenura del Espíritu Santo, para que vengan tiempos de refrigerio. Y cuando decimos tiempos de refrigerio, no más cargas. Yo ya andaba afanado, pero porque uno abre las ventanas al afán, ¿verdad? Pero si ya estamos arrepentidos y convertidos, hermanos, estamos a empezar un proceso para poder entender y amar a Dios. Una relación personal. Clamé al Señor y respondió. ¿O clamamos al Señor y no nos responde? O sea, no estamos hablando de caprichos, ¿verdad? Oh, dame esta casa, me quiero vivir a otra ciudad, o mueve este vecino, o que este hermano se vaya a otra iglesia. No, caprichos no, hermanos. Estamos hablando de clamar para que haya un convertimiento de nuestras vidas y empecemos a tener una relación personal, una relación en cortito con el Señor para entenderlo, si puede nuestra mente entenderlo, pero para empezar a amarlo. Ser religioso, hermanos, como era el pueblo de Israel, no significa ser convertido. Estar aquí todos los días no significa estar convertido, pero es mejor estar aquí en sus atrios que fuera de ellos, ¿verdad? Eso sí es, porque no sabemos lo que el Señor puede hacer a un momento con su palabra y tocarnos y convertirnos. Entonces, clamé al Señor y el Señor hizo la obra. Me convirtió. ¿En qué me convirtió? Pues realmente en un hijo suyo, ¿verdad? Y cuando el Señor mandó a su Santo Espíritu, y aunque fallo, es su Santo Espíritu, hermanos, que me ha ayudado a conocerlo poco a poco y aprender a amarlo como Él se merece. Todavía no lo amo como Él se merece, porque si realmente lo amara como Él se merece, pienso que andaríamos haciendo otras cosas para el reino de Dios, hermanos. Pero tenemos poco a poco que aprender a amarlo. Y amarlo no porque alguien me dijo, tienes que cambiar tu forma de pensar. No, tenemos que amarlo por un cambio, más allá de la mente, un cambio de corazón. Porque ¿de dónde sale toda la malicia? Del corazón, dice la palabra. Por eso es que tenemos que tener un cambio total y Él promete que si lo buscamos, si nos humillamos, Él va a quitar ese corazón de piedra, corazón malvado, maloso, y nos dará un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón que cuando lleguemos y quien esté, que esté cantando, dando alabanzas, el que esté predicando, enseñando, nos gocemos en su palabra. Nada que no siento nada. Todos hemos pasado por ahí, no siento nada, hoy le toca al hermano Martín, no, mejor me brinco hasta que le toque el pastor, o así, o como sea. Entonces, si somos hijos de Dios, hermanos, tenemos que tener un convertimiento y empezar a amarlo, y tenemos que empezar a amar la palabra. Y ahora, hermanos, me doy cuenta, porque muchas veces pues uno vive engañado por sí mismo, porque engañoso es el corazón del hombre, ya nos vamos a ir, ¿verdad? Que necesito ser amado por alguien que decidió amarme. ¿Quién decidió amarnos, hermanos? Dios. Entonces, nos tenemos que dar cuenta, hermanos, que necesitamos ser amados por alguien que deseó amarnos, que desea amarnos y que nos ama en su plan perfecto, hermanos. Y si nos ama, hermanos, es porque, ¿saben por qué Dios me ama? Pues no saben, ¿verdad? Digan, no, tienen que decir, no, pues no. No digan amén. ¿Saben por qué Dios me ama?
claro que no, ni yo sé, pero Él vio en mí algo que vale la pena amar. ¿Saben por qué Dios los ama, hermanos? ¿Saben por qué Dios los ama? No sabemos, ¿verdad? Los ama porque Dios vio algo en ustedes, hermanos y hermanas, Jorgito, George, porque el Señor vio algo en nosotros que es merecedor de amarse. Amén, hermanos. Entonces no se sienta que estoy solo, que el pastor no me habla, que no me visita, que el hermano esto y lo otro. Yo de por sí soy de sangre pesada, ¿verdad? Entonces no pongan los ojos en el hombre, puesto los ojos en el autor y consumador, y ustedes recuerden en su corazón, pónganlo en su corazón, que el Señor ve algo especial en nosotros que es digno de amarse. Y tan es digno de que nos ame, pues yo no sé qué ama de mí, ¿verdad? Aparte de mi figura, pues es que dio a su hijo, hermanos. Si no fuésemos dignos de ser amados, ¿ustedes creen que iba a dar a su hijo por nosotros? Por supuesto que no. Pero recuerden, hermanos y hermanas, los que nos acompañan a través del internet, el Señor nos ama porque vio algo digno en nosotros, algo rescatable de ser amados. Amén. ¿Ustedes no se gozan en eso, hermanos? Sí, tanto gozo que vamos a seguir hasta las 11 ahora. Entonces, hermanos, la pregunta: Dios vio algo en ti que vale la pena amar, eso ya lo sabemos. Tenemos que tenerlo bien convencido. ¿Cuándo fue la última vez que clamamos a Dios y le pediste ayuda para amarlo? O sea, el clamar no es gracias, Señor, por este día, gracias por los alimentos. Clamar es más allá, hermanos. O sea, uno aprende a clamar cuando realmente el Señor lo pone a uno de rodillas a clamar. Cuando nos humillamos es cuando uno entiende qué es clamar, ¿verdad? Clamar es hermanos, es dejar todo ahí en la presencia del Señor. Yo en vez de aquí en el púlpito quisiera hacerlo, pero ¿se imaginan que yo me empezara aquí a patalear y a llorar? ¿Este hermano qué le pasa? Pero eso lo hacemos en lo privado, hermanos. Eso lo hacemos en lo privado. Entonces usted hágase esa pregunta: ¿cuándo fue la última vez que clamé de esa forma al Señor para aprender a amarlo como Él desea que lo ame? El Señor nos pide amarle, amén. Pero si no hay un convertimiento, hermanos, como creyentes, no podemos amar a Dios, aunque entienda por qué me ama. No sé si me explico. Yo puedo entender lo que hizo, mandó a su hijo, yo lo puedo entender. Yo puedo entender que nos dejó su palabra. Yo puedo entender que mandó a su Santo Espíritu para que no estuviésemos solos. Yo puedo entender que Él nos ofrece vida eterna. Yo puedo entender que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Yo puedo entender que los 10 mandamientos los tengo que aplicar en mi vida. Eso no significa que esté convertido, eso no significa que lo ame, hermanos. Entonces, hermanos, ¿saben cuál es el principal mandamiento para Dios? Exacto, amar a Dios. Anote, Marcos 12:30, ya nos vamos a ir ahora sí. Marcos 12:30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Dice que este es el principal mandamiento: amar. O sea, lo mismo que le pide a Israel, hermanos, el Señor Jesús lo dejó escrito, inspirando a los hombres de Dios: amar. Ese es el principal. O sea, muchas veces nos afanamos en otras cosas cuando lo principal es decir, bueno, tengo un gran deseo de irme de vacaciones, pero eso es lo principal. Llamamos a Dios para después tomar las vacaciones. Primero es amar a Dios, hermanos. Así se lo mandaron decir a Israel. ¿Queremos amar a Dios? ¿Queremos amar a Dios? Por acá no. Amén, dice mi hermana Verónica y mis hermanos. Queremos amar a Dios. Entonces, nazcamos de nuevo, hermanos. Si no hemos nacido de nuevo, nazcamos de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo, hermanos. Tenemos que tener una vida ya convertida, pero para eso es necesario clamar, hermanos. Creo que es un proceso que todos pasamos cuando estamos en mayor necesidad. Cuando ahí doblamos rodilla y le clamamos, no tanto por esa petición, hermanos. Hay que clamar por amarlo como Él se merece. Y cuando lo amemos como Él se merece, Él nos va a conceder los deseos de nuestro corazón, dice el salmista, ¿verdad? Entonces, hermanos, es necesario clamar a Dios y que su gracia, ¿verdad? Su infinita gracia, su misericordia, su amor, que se manifiesta a través de su Santo Espíritu, que es el que nos ayuda a conocerlo y aprender a amarlo. Y hay que entender bien que no basta conocer la instrucción. No basta.
Saulo, Gamaliel y muchos de los judíos conocían la palabra, pero no amaban a Dios, hermanos. Israel lo sabía. Entonces, como iglesia, en el nombre de Jesús, clamamos y dice la palabra, Él responderá. Él va a responder y nos ayudará ¿a qué? A conocerlo y amarlo. ¿Por qué nos ama? Porque Él vio algo digno de amar en nosotros. Y es por eso que yo lo voy a amar, porque Él vio algo digno en mí. Yo no sé qué es, porque de mí nada bueno hay en nosotros, pero Él se ha dignado a amarme. Amén, hermanos. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor, porque esa instrucción que le da a su pueblo santo de Israel de amarlo, Señor, igual forma es para su iglesia, Señor. Pero, Padre, ayúdenos a entender cómo amarlo, Señor. Ayúdenos a ir más allá de la letra, Señor, más allá de la religiosidad, Padre, que realmente tengamos, más allá de un convencimiento de ideas, un cambio de corazón, Padre Santo. Ayúdenos a convertirnos, Señor, hacia usted, Padre, que tengamos un corazón conforme a usted, Señor, y que lo amamos como usted se merece, Señor. Y le damos gracias, Señor, porque el mundo tal vez no mira nada bueno en nosotros, Señor. Tal vez el mundo no mira nada digno de amar en nosotros, pero usted, Padre Santo, sí lo ve, Señor. Y es por eso, Padre, que lo amamos. Le damos toda la gloria y la honra en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y su iglesia dice: amén. Pueden ponerse de pie, vamos a cantar nuestra última alabanza. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no me soltarás en la calma o la tormenta. No me soltarás en lo alto, en lo bajo. No me soltarás, Dios nunca me dejará. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti, gloriosa luz cual otra no hay. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Viviremos conociéndote a ti y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No me soltarás en la calma o la tormenta. No me soltarás en lo alto, en lo bajo. No me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. No me soltarás en la calma o la tormenta. No me soltarás en lo alto, en lo bajo. No me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca a que busca de ti, y terminarán los problemas y mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte.
logrado ver la luz, Él se acerca a que busca de ti y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. No me soltarás en la calma o la tormenta. No me soltarás en lo alto, en lo bajo. No me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. No me soltarás en la calma o la tormenta. No me soltarás en lo alto, en lo bajo. No me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. No me soltarás en la calma o la tormenta. No me soltarás en lo alto, en lo bajo. No me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. Dios, tú nunca me dejarás. Amén, gloria a Dios. Bendiciones para todos. Qué bendición es venir a buscar la presencia del Dios vivo. La palabra de Dios dice: probad y ved que el Señor es bueno. Y es lindo lo que el hermano hablaba en esta noche, de aprender a amar al Señor. La palabra de Dios declara, el salmista hablando, él declara que el perfecto amor echa fuera el temor. En otras palabras, es hermoso saber que cuando aprendemos a amar al Señor, Él va a sacar todos nuestros temores para afuera. Porque el temor es lo contrario del amor. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que nuestro corazón y nuestra mente quiera seguir creciendo, no solamente en el amor, sino en el conocimiento del Hijo de Dios, en Cristo Jesús, porque en el Hijo de Dios están todos los tesoros del conocimiento, de la sabiduría. Y es lindo porque un día, cuando lleguemos a la presencia del Señor, nos vamos a dar cuenta que nuestro tiempo fue bien empleado. No perdimos nuestro tiempo al venir a buscar la presencia del Señor. Así como buscamos otras cosas, imagínense, la palabra de Dios dice: y me encontrarás cuando me busques de todo vuestro corazón. Es ahí cuando le vamos a encontrar. Que pase usted una linda noche, que el Señor le otorgue descanso, que el Señor le otorgue bendición en su descanso. Si necesita oración, aquí estamos a la orden. Y si no conoce a Cristo como su Señor, el Señor quiere que usted le conozca. Bendiciones, estamos despedidos.